Ana, muy buenos días. Un gusto escucharle. De igual manera, un gran saludo a toda la ciudadanía que nos ve y nos escucha por Radio Antena 1. Mil disculpas por el pequeño problema tecnológico, pero creo que estamos ya ahí con el audio perfecto. Sí, le estamos escuchando perfectamente. Bueno, coméntenos, le habíamos consultado cuáles son sus lecturas respecto de esta coyuntura, esta recaudación que ha tenido el erario nacional respecto de este primer semestre del año 2023. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es importante, creo que sí ha existido un dinamismo en la economía, especialmente en los grandes contribuyentes, que son los que soportan la recaudación nacional, alrededor de 900 contribuyentes a nivel nacional, repartidos entre todas las ciudades del país, pero que se los maneja desde una Dirección Nacional de Grandes Contribuyentes, los cuales pues han traído pues una excelente recaudación en lo que respecta al impuesto al valor agregado, siempre primero en el orden de importancia, cuya tarifa es del 12%, bueno, y del 0% para los productos básicos de primera necesidad y algunos otros más, pero especialmente la tarifa que se ha mantenido en el tiempo del 12%, y eso ha traído ese dinamismo para, nos quiere decir que sí existe pues un dinamismo en las compras y las ventas de los usuarios, pues al reflejarse esta recaudación importante para el país, seguido del impuesto a la renta. Bueno, hay aparte del tema de lo que son las sociedades, los grandes contribuyentes, sí debemos también recordar que con la reforma que existió, no la última, sino la anterior, existieron cambios en el impuesto a la renta, especialmente de las personas naturales, en donde existió una subida, digámoslo así, o se endureció la tabla, se hizo más progresiva la tabla del impuesto a la renta de personas naturales, y en donde pues obviamente se refleja un mayor pago de impuestos. Entonces, eso también ha traído un incremento en la recaudación importante de las personas naturales en lo que respecta al impuesto a la renta. Son personas naturales, servicios profesionales, relación de dependencia, que han incrementado su carga impositiva en lo que respecta al impuesto a la renta. También a recordar ahí que con la última reforma, con la ley de fortalecimiento para la economía familiar, se trajo una nueva fórmula de cálculo para el impuesto a la renta de las personas naturales, lo cual pues ahora es beneficioso en el sentido que pueden tomar en consideración sus cargas familiares, es decir, a su cónyuge, a sus hijos, a sus padres que se encuentren bajo el cuidado de sus hijos, pueden enviar pues ya esos gastos personales de salud, de vivienda, de alimentación, de cultura, de vestimenta, pues como parte de un beneficio adicional, y bajar esa carga impositiva que desde mi punto de vista muy particular sí fue alta. Recordemos que esa ley pasó a la Asamblea y la Asamblea no objetó ninguna situación, no hubo digamos, un conversatorio, y más aún pasó pues tal cual como fue la propuesta del Ejecutivo, y en ese sentido pues yo creo que sí fue fuerte el incremento para la clase media que soporta este impuesto alto en la carga impositiva de la tabla del impuesto a la renta. Con este último cambio sí vemos que en algunos rangos de ingresos se suaviza esta carga impositiva pues y se paga un tanto menos de impuestos, pero eso dependerá del número de cargas familiares. No será lo mismo una persona que no tenga cargas a alguien que tenga 3, 4 o 5 cargas familiares, pues pagará o tendrá derecho a un incremento de los gastos personales como una especie de deducción adicional, y eso hará que su impuesto a la renta causado disminuya y pague finalmente un impuesto menor. ¿Cuál sería o podría ser el impacto de este decreto ley, de estas reformas? El único decreto ley, además, que fue aceptado por la Corte Constitucional, de los emitidos por el presidente de la República, en la economía, en este caso del país, en Bueno, los existen recursos del algunos Estado. cambios. Así es, existen algunos cambios, como hemos comentado, en el caso del impuesto a la renta, pues tenemos este beneficio, es una noticia positiva, que ya en el mes de julio, pues todas las personas en relación de dependencia debían haber mandado su proyección de gastos personales con el único objetivo de que se pague un tanto menos de impuestos ya en el próximo año, hablando del impuesto a la renta del año 2023. Entonces, más bien ahí hay que considerar ya las cargas familiares y, por supuesto, seguir exigiendo los comprobantes de venta en lo que respecta a salud, vivienda, vestimenta,
arte y cultura, turismo, que le hace bien al país porque el exigir un comprobante, sabemos que detrás de ese comprobante de venta existe un impuesto al valor agregado, existe un impuesto a la renta y así contribuimos todos con el país. Entonces, es importante esta parte para que la ciudadanía vaya planificando de mejor manera ya el cierre, digamos, estamos en septiembre, para cerrar de mejor manera el año 2023 y obviamente optimizar sus impuestos. Por otro lado, también existieron cambios en el régimen RIMPE. Recordemos a la ciudadanía que este régimen RIMPE es un régimen más simplificado. El primer rango lo denominamos negocios populares, aquellos negocios más pequeñitos, ¿no es cierto? La tienda del barrio, aquel negocio pequeño de bisutería, de bazar, diseñado perfectamente para aquellos que tienen hasta $60,000 en el año. Sin embargo, existieron cambios porque antes existía una tarifa única de $60, lo cual pues trajo esta discusión en la Corte Constitucional, que efectivamente se decía pues que una persona que no tuvo ingresos pagaba los $60, a alguien que tuvo los $20,000, perdón, en este caso, me equivoqué hace un ratito, dije 60,000, los $20,000, pagaba igual $60. Entonces decía, no es lo mismo, no existe esa progresividad, esa justicia tributaria, y es ahora más bien que existen unos cambios que serán aplicados a partir del año 2024, en el sentido de que si una persona tiene hasta $2,500 de ingresos en el año, no pagará nada, pagará $0 de impuesto a la renta, y de ahí sí progresivamente irá subiendo hasta los $20,000, pagará un poco más de los 35, hay una tabla progresiva, pagará $50 y llegaremos al tope de estos negocios populares que pagarán los 60 los $60. Por otro lado, aquellos contribuyentes que superen estos $20,000 y lleguen hasta 300,000, se los denomina RIMPE emprendedores. Entonces ya son un poquito más grandes estos contribuyentes y aquellos sí tienen que hacer su declaración del impuesto al valor agregado y su declaración del impuesto a la renta. Sin embargo, el IVA se lo declara de manera semestral y el impuesto a la renta una vez al año. Existe una tabla también progresiva para los régimen RIMPE emprendedores que va pues del 0 hasta el 2% de sus ingresos. Recordar que en este RIMPE y en los últimos cambios se han excluido a los artesanos, entonces un llamado ahí a los artesanos que ya a partir del próximo año ya no formarían parte del RIMPE, es un pedido que lo han hecho ellos. Recuerdo cuando yo estuve de director de servicio de rentas internas, había este pedido por parte del gremio artesanal en donde, de acuerdo al análisis que ellos habían realizado, pues no les convenía estar en el régimen RIMPE y más bien pedían que se los excluya para estar en el régimen general y así aprovechar de mejor manera pues los beneficios que tiene este sector artesanal del país y muy importante, por supuesto. Por el otro lado, más bien el sector del taxismo. Sí, economista, perdone que le interrumpa en este punto, pero tenemos una inquietud respecto de este tema y nos dice, ¿cómo facturan los artesanos? ¿Qué nos puede comentar sobre esto? Sí, los artesanos tienen, digamos que ahora a partir de hasta el año 2023 somos un régimen RIMPE, ¿no es cierto? Eso quiere decir que va a depender, si es que yo tengo hasta $20,000, emitiremos una nota de venta, algo muy simplificado, digamos, pagaremos los $60 por pertenecer a este régimen, y si es que somos un régimen emprendedor, vamos igual a emitir la factura. Recordemos que ahora las facturas son electrónicas, pero la connotación de lo que nos dice la ley del artesano y también la ley de régimen tributario interno es que las compras y ventas, digamos las transacciones, graban tarifa 0% del IVA. Eso es algo muy importante, salvo que ya superen los montos para estar obligados a llevar contabilidad, y en ese sentido grabarán el 12%. Ahora, ¿qué pasará a partir del año 2024 con el gremio artesanal? Vuelven a estar en su régimen general, que es el pedido de ellos, y en ese sentido grabarán pues el 0% del IVA, es decir, no existe un incremento en sus ventas, digamos en la tarifa, no se encarecen, eso no ha cambiado. Y en lo que respecta al impuesto a la renta, pues que fue el pedido del gremio artesanal, ellos grabarán el impuesto a la renta de acuerdo a si existe una utilidad, pues existirá un impuesto a la renta, y por lo contrario, si existe una pérdida, pues no grabarán el impuesto a la renta, situación que se diferencia del RIMPE, en donde graba directamente del ingreso sin considerar los costos y gastos, situación que les complicaba al gremio artesanal. Entonces, eso estará a partir del año 2024.
Y por otro lado, el gremio del taxismo, ellos más bien habían solicitado ingresar al RIMPE, porque claro, en el caso de ellos emitir una factura electrónica en cada carrera, ¿no es cierto?, se les hacía complejo cumplir con la normativa, y con un acercamiento que han hecho con las autoridades nacionales, lo cual me parece correcto. Más bien se ha dado paso en la última reforma para que el gremio del taxismo pueda incluirse dentro del régimen RIMPE, puede ser el negocio popular de acuerdo a los ingresos, y claro, en el caso de ellos emitirán una nota de venta simplificada, que puede ser electrónica o puede ser manual, lo cual, claro, les facilita mucho más su trabajo en el día a día por la situación que conlleva que no tienen una oficina, pues ellos están en su vehículo y será más complicado pues cumplir una facturación electrónica. Entonces, esas novedades en lo que respecta al RIMPE, y también tenemos una resolución que regula el tema de los contribuyentes RIMPE. No sé si, estimada Rosana, les puedo comentar un poquito sobre esta nueva resolución. Sí, es importante, sí. En esta última reforma tenemos que los contribuyentes RIMPE a partir del mes de julio ya graban tarifa 0%. Es decir, si yo mañana le compro a un contribuyente RIMPE negocio popular, ellos tienen tarifa 0% del impuesto. Entonces, verifiquemos si mañana por ahí vemos en la factura que hemos comprado a un RIMPE negocio popular y nos está grabando la tarifa 12%, está incorrecto. Ahora, todos los contribuyentes RIMPE negocio popular, aquellos que tienen ingresos hasta 20,000, denominados negocios populares, graban tarifa 0% del impuesto al valor agregado en las ventas de bienes o de servicios. Y en este sentido, entonces, tenemos nosotros una nueva resolución de parte del Servicio de Rentas Internas, que es importante que la verifiquen, y nos dice que no existirá retenciones. Si yo soy agente de retención, no voy a retener a un contribuyente RIMPE negocio popular. ¿Por qué? Porque en el IVA tengo tarifa 0, entonces no tengo que retener, y en renta pues no existirá retención. Ahora, ¿qué pasa si yo soy agente de retención y trabajo con un contribuyente RIMPE emprendedor? Es decir, ya el otro RIMPE, el más grande, el que factura ya más de $20,000 a $300,000, lo que tenemos aquí es que va a existir una retención del impuesto a la renta, dependiendo, pues, ¿no es cierto?, en este caso si son bienes o servicios, pero existirá una retención del 1% en el impuesto a la renta. Y en el caso del IVA, si es que son bienes o servicios, existirá una retención del 30 o del 70%. Ahora, ¿cuál es el cambio que existe con la resolución? Lo que nos dice es, si el pago se realiza mediante medios electrónicos, no existirá retención en la fuente. Entonces, esto es muy importante, porque si somos agentes de retención y trabajamos con contribuyentes RIMPE emprendedores y le pagamos mediante medios electrónicos, no hay que hacerle retención. Ahora, ha sacado también la Junta de Regulación Monetaria la resolución número 14 de este año, en donde también nos puntualiza cuáles son los medios electrónicos, como para saber si retengo o no retengo. Entonces, es sencillo. Medios físicos son lo que yo pago con efectivo, obviamente, y lo que yo pago con un cheque. Eso es un medio físico. Es decir, yo seguiré reteniendo si así yo le pago a mi proveedor. Pero por el otro lado, si es que yo le pago, que ahora es mucho más común los medios electrónicos, vía transferencia bancaria, mediante tarjeta de crédito, mediante un débito bancario, ¿no es cierto?, mediante alguna aplicación electrónica, ya no existirá esta retención al RIMPE emprendedor. Entonces, esta es una de las últimas resoluciones que ha sacado el Servicio de Rentas Internas para que las empresas que trabajan con este tipo de contribuyentes sepan si van a hacer la retención en la fuente o no lo van a hacer, y así cumplir con lo que dice la norma tributaria. Ahora, economista, sería importante también que usted nos comente cuál es la situación de la SUAY en el contexto nacional. Se publicó hace unos días un informe respecto de la recaudación y las ventas, y al parecer la SUAY estaría ubicándose en el tercer lugar luego de Guayas y Pichincha. Sí, efectivamente, lo revisamos, son unos análisis importantes, valiosos que ha hecho el Servicio de Rentas Internas, en donde compara no solamente la residencia en donde se encuentran las empresas, ¿no es cierto? Porque pongamos un ejemplo, en la Amazonía, que digamos tiene una baja recaudación, si nosotros lo vamos a ver por residencia, por el lugar donde decimos el domicilio fiscal, que se lo denomina, ¿no es cierto? Muchas empresas
petroleras, ¿no es cierto? Porque ahí tenemos una gran recaudación tributaria, no tienen residencia fiscal en el oriente, sino más bien en Quito, ¿no es cierto? Y esa recaudación, claro, lo vemos, nosotros decimos, es que Quito tiene una gran recaudación, y así es, y así pasa con muchos bancos, a pesar de que tienen sus sucursales aquí en Cuenca, en el sur del país, en Guayaquil, pero la recaudación se va en donde está su domicilio fiscal, ¿no es cierto? Entonces, para poner este ejemplo extremo un poco, en donde la recaudación más bien del oriente es baja y uno dice, pero qué raro, ¿por qué es tan bajo? Si ahí está el petróleo, ¿no es cierto? Y es porque la residencia fiscal de esas empresas se encuentra en la ciudad de Quito, y claro, toda la recaudación se refleja allá. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Servicio de Rentas Internas? Es un análisis muy importante, no se lo ha hecho antes o no se lo ha publicado, lo cual quiere decir, vamos a la realidad. No importa en dónde tenga el domicilio fiscal, sino dónde se encuentra el hecho generador de la renta, dónde se está generando, ¿no es cierto?, esa recaudación. En el oriente es clarísimo, se está generando ahí en todas las provincias, que más bien son provincias pobres, que tienen baja recaudación, y que claro, si vemos en ese análisis, más bien son unas de las que más deberían aportar, que más recaudación deberían tener, si es que vamos a la realidad de dónde se produce la renta. ¿Qué pasa con Cuenca, con el Azuay? No hay mucha diferencia en el caso de Cuenca. Siempre, ya desde hace muchos años atrás, somos la tercera provincia a nivel nacional en recaudación de impuestos. La primera es Pichincha, la segunda es Guayas, y Cuenca, Azuay, se ha mantenido en este muy importante puesto de recaudación tributaria, aportando aproximadamente con un 6% de la recaudación nacional. Existen importantes empresas aquí, industriales, empresariales, de comercio, importadores, que apalancan la recaudación nacional, y en ese sentido pues tenemos este tercer lugar, digamos, en el aporte a la recaudación. Ahora, claro, mucha gente, y es un tema de discusión, de hacer un panel y también con las próximas autoridades, ¿por qué no?, con el alcalde también electo, ¿dónde está destinada esa recaudación como tercera provincia a nivel nacional? ¿Dónde se ve? Porque claro, vemos en Cuenca que nos falta vialidad, que nos falta infraestructura, que cuando tenemos un problema geológico parece que no tenemos la suficiente contingencia para hacerlo, pues, y en este sentido decimos dónde está esa importante recaudación. Entonces, claro, será un tema que lo podemos discutir, pero posiblemente esta gran recaudación, 800 millones, y es un poco más, que contribuye al país, Cuenca y Azuay, no se ve posiblemente reflejada en las obras que necesita la ciudad hoy en día. Ahora, economista, quizás ya para ir cerrando este diálogo, también sería importante en este contexto, en esta coyuntura electoral y de propuestas que hemos venido escuchando, o de posibilidades, porque en realidad no fue una propuesta de campaña, el tema de la ecuadolarización. ¿Qué criterio tiene usted al respecto? Bueno, yo creo que hay que ir analizando. Ahora sí tenemos dos candidatos, está definida su estrategia o su visión económica. No quiero criticar a ninguno de los dos, más bien muy respetables, pero no podemos decir que tienen las mismas propuestas, ¿no? El país está cerrando, ha bajado, ¿no? Más de 7.500 a 7.500 millones del déficit fiscal. Tenemos una inflación que también ha ido bajando. Y también pues vemos que en la parte macroeconómica sí se ha hecho un buen trabajo por parte del gobierno, a pesar de que existen muchas críticas en otros ámbitos que no son los míos, como puede ser el social, pero en la parte macroeconómica sí podemos ver una mejora en la recaudación tributaria, una mejora en los índices macroeconómicos. En este sentido, ¿qué es lo que proponen los nuevos o las personas que se encuentran como candidatos a la presidencia de la República? Pues hay una tendencia de izquierda en donde más bien ven al dólar como una figura que puede tener algún cambio, ¿no? Y que eso lo llaman una ecuadolarización. No le tengo muy claro cuál es la propuesta de la candidata del correísmo en este sentido, pero sí
más bien yo creo que el tema de la dolarización ha sido algo positivo para el país, nos ha traído estabilidad macroeconómica, hay mucho por hacer, por supuesto, pero sí es necesario mantener, fortalecerla, y en ese sentido yo no estoy de acuerdo bajo ningún sentido, estimada Rosana, con que se toquen las reservas de la banca. Eso no estoy de acuerdo. Desde mi formación como economista, eso es un respaldo que tienen los depositantes, que tienen las personas que tienen su dinero en la banca, y eso no es posible que podamos tomarla para nosotros pretender con aquello hacer obras para el beneficio del país. Estamos tocando un tema muy complejo con el tema de la ecuadolarización, con el tema de las reservas monetarias. Entonces, en ese sentido, yo más bien no estoy de acuerdo con eso. Soy muy respetuoso de lo que están proponiendo, pero no lo comparto. Eso es lo que se escucha por parte de la candidata del correísmo, y por otro lado el candidato Noboa propone, no ha sido tampoco tan claro en su plan de gobierno de la parte tributaria. Sin embargo, lo que él propone son una serie de incentivos y beneficios tributarios como para fortalecer la economía nacional. En ese sentido, pues habrá que estar muy atento en estos próximos días, en el debate que se haga, a ver qué propuestas se tienen, pero lo que sí puedo decir es que al menos en esta línea de tocar la dolarización, de tocar reservas, no es lo mejor para que esta economía siga fortalecida, y en el caso de tener algún problema, imagínense, bancario, como ya lo existió alguna vez, tener pues este fondo que nos ayuda muchísimo para pues nosotros tener la seguridad de que el sistema financiero está fortalecido y que puede abordar cualquier tipo de debilidad o situación económica más adelante. Ahora, economista, tenemos que ir a una pausa, pero sin embargo un amigo oyente que nos está siguiendo pide que por favor le repita la situación de los taxistas, ojalá de manera muy corta y concreta. Perfecto. No sé si lo hacemos ahorita o nos vamos de una vez. Sí. Le recordamos al gremio del taxismo de que existieron cambios en el régimen RIMPE, ¿no es cierto? Hasta el final del 2023, recordemos, ahorita estamos en septiembre, llegamos hasta diciembre como régimen general. Eso en el gremio de lo que es transporte en general. Pero debido a un pedido que ha existido del gremio del taxismo, los señores taxistas salen del régimen general y entran al régimen RIMPE a partir del año 2024. Eso es la novedad. ¿Qué implicación tiene esto? Se va a simplificar su actividad económica de acuerdo a sus ingresos. Si es que están como en la mayoría, que son ingresos hasta 20,000, va a tener que pagar posiblemente nada de impuesto a la renta, no pagan IVA porque su tarifa es 0%, y más bien el cumplimiento, la formalidad de cumplir con los comprobantes de venta lo puede hacer de manera electrónica o de manera física. Puede optar por como lo hacían antes, con notas de venta simplificadas para cumplir. Ese es el cambio, lo cual yo le veo positivo, debido a, como decíamos, que el taxismo pues no tiene, pues el señor taxista, una oficina en el día a día, sino se encuentra dentro de su taxi, y esto le va a facilitar el cumplimiento de los deberes formales con el servicio de rentas internas. Bien, queremos agradecerle, economista Vázquez, por habernos acompañado en esta mañana. Estimada Rosana, muchísimas gracias. Que tengan un lindo día. Ha sido el economista José Luis Vázquez, experto tributario. Además, él dirigió el servicio de rentas internas para la zona 6. Son las 8:15. Si pones todo en una balanza, en la JEP está la confianza. La número 1 a nivel nacional, con ahorro y crédito. Eso es la JEP, siempre presente